¿Qué tal? Mi nombre es Luis Asmat y a continuación el Pecachuca de Design Thinking del Diplomado de Design Thinking y Gestión Ágil de la Innovación. Como primer punto voy a explicar en mis propias palabras qué es Design Thinking. Y para ello voy a realizarlo desde el valor de su aplicación a la gestión de servicios de salud, que es justamente en el rubro en el cual me desempeño. Comúnmente las organizaciones de salud, llámese hospitales o clínicas, desarrollan acciones que logran satisfacer, como el vaso medio lleno, que puede ver usted en la pantalla, logran satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios y sus familias, ¿no? Por ejemplo, tienen la tecnología de punta, tienen los profesionales capacitados o no hay problemas de accesibilidad hacia los establecimientos de salud. Sin embargo, hay acciones que necesitamos realizar para poder llenar ese vaso y lograr la satisfacción de los usuarios, como es poder, por ejemplo, atender problemas de acceso, como son las colas a los pacientes, o problemas de información y educación, en donde, como observamos en la figura, muchas veces los usuarios salen de la consulta y pues no logran entender todas las indicaciones y por lo tanto hay complicaciones o no continuidad en el tratamiento del cual fue indicado. Entonces, viendo desde un lado propositivo, pues hay acciones que desarrollamos, el vaso medio lleno, pero hay acciones que faltan desarrollar para poder atender las necesidades y expectativas de los usuarios y sus familias. En ese sentido, el conocimiento de aquello que agrega valor desde la experiencia del usuario permite identificar oportunidades de mejora en los diferentes puntos de contacto del proceso de atención. Para poderme dejar entender, voy a explicarlo en esta gráfica. Imaginémonos que un usuario llega a un establecimiento por una atención de emergencia y va a tomar contacto con diferentes procesos de atención en el servicio. Va a haber un momento de ingreso de admisión, una evaluación de atención y una revaluación de alta. En ese tránsito, desde la experiencia del usuario, va a tocar diferentes puntos de contacto del proceso de atención, llámese triaje de admisión, tópico de medicina, sala de imágenes, tópico de medicina para reevaluarse y luego farmacia. Desde la experiencia del usuario, él va a atravesar un conjunto de momentos en los cuales, hablando en términos de tiempo, va a haber ciertas actividades que van a agregarle valor y que son justamente aquellas que están en el eje positivo, ¿no? Y que están relacionadas, por ejemplo, al triaje, a la valoración médica, al apoyo diagnóstico, a la indicación de tratamiento. Pero existen otro tipo de actividades que ocupan la mayor cantidad del tiempo de la experiencia de atención y que están relacionadas a actividades que no agregan valor y que comúnmente son las esperas. Esto, desde el lado de la atención, va a generar problemas en el flujo del proceso. Es decir, el usuario va a querer avanzar hacia un diagnóstico final, pero se va a topar con problemas, barreras, por ejemplo, el diferimiento de citas. Va a llegar un momento en el cual no va a haber citas, no hay cupos, va a haber demora en la atención, se va a suspender o se va a reprogramar los procedimientos. Y esto también va a afectar su seguridad, porque al estar en una institución hospitalaria está expuesto a infecciones que pueden complicar su proceso de atención. Pero si lo miramos desde el lado de la perspectiva del usuario, que es justamente lo que nos convoca en esta presentación, pues el usuario ante esta situación va a haber puntos en la experiencia que él va a tomar contacto que van a estar en el lado negativo, ¿no? A diferencia de lo que él espera recibir. Y vamos a darnos cuenta en esta gráfica que existe una brecha justamente en aquellos momentos en los cuales no agrega valor el proceso, que son básicamente las esperas. Esto, lógicamente, va a generar problemas relacionados a la imagen que se va a traducir en quejas, denuncias o pérdida de la cartera de los usuarios. Entonces, ¿hacia dónde deben dirigir los esfuerzos en los servicios de salud? Pues lograr un encaje entre los procesos que desarrolla la organización y las necesidades y expectativas de los usuarios y sus familias. Es decir, un enfoque centrado en el usuario. Y Design Thinking justamente es un proceso iterativo que va a desarrollar un conocimiento real de necesidades y expectativas de los usuarios para poder diseñar y entregar procesos que satisfagan las necesidades y expectativas de los usuarios y sus familias. Eso, para mí, es Design Thinking. Un enfoque centrado en el usuario y la versatilidad de esta metodología es que puede ser aplicado a diferentes rubros, como en el caso que estamos conversando, que es salud. Entonces, ¿cuál es el proceso de Design Thinking? Como ya conocemos, tiene 5 fases de descubrir cuáles son los insights, crear desde unas ideas, prototiparlas y testearlas en la realidad con los usuarios. Vamos a hablar brevemente de cada una de ellas. En el caso de la empatía es la primera fase que habla de la divergencia de ideas. Y esto se relaciona a ponerme en los zapatos de los usuarios, es decir, comprender realmente el problema del usuario, identificar quién es el usuario. Y en el caso del servicio de salud, vamos a darnos cuenta que el usuario no solamente es aquel que tiene el problema de salud, sino aquellos otros actores que rodean
a la experiencia del usuario. En este caso puede ser su familia. Para esto, este momento la empatía tiene diferentes herramientas, como es el mapa de stakeholder, el mapa de la experiencia o un mapa de la empatía, ¿no? Y en el caso que estoy presentando, en el caso de salud, utilizar estas herramientas me permite identificar verdades ocultas. Por ejemplo, yo puedo estar identificando de que los cuidadores primarios, es decir, aquellos que cuidan al adulto mayor que está hospitalizado, son frecuentemente personal contratado por la familia, ¿no? O que los familiares directos de los adultos mayores no son los decisores del cuidado del paciente. Es decir, alguien los cuida, pero no decide. Son los familiares directos. Puede haber identificado que esos cuidadores primarios tienen dificultades para ingresar al hospital y se le limita su ingreso a la hora de visitas, a pesar de que están cuidando. Y los familiares directos no son informados del estado y cuidado de su paciente cuando éste salga de alta. Y si me pongo en los zapatos de ese adulto mayor hospitalizado, el que dice, no comprendo las indicaciones que me dan los médicos al momento de mi alta, obviamente, porque él tiene limitaciones de audición, de vista, que pueden afectar que tanto él capta la indicación. Y desde el lado del adulto mayor también puede sentirse como una carga para su familia y puede sentir que se enojan porque se enferma muy seguido. Entonces, ya conociendo el usuario, voy a pasar a hacer una convergencia de ideas para poder encontrar esa verdad oculta, ese insight, ese descubrimiento sobre el cual yo voy a conectar mi solución al problema que esté enfrentando este paciente. Y por ejemplo, el insight en este caso, este adulto mayor hospitalizado, es yo, Antonieta, en el caso que sea una dama, necesito que mis familiares y quienes me cuidan puedan entender lo que los médicos y enfermeras dicen sobre cómo cuidarme cuando me vaya a casa. Porque sorprendentemente, me siento una carga para todos cuando me vuelvo a enfermar y debo regresar al hospital. Con este insight, con esta verdad profunda, yo voy a pasar a hacer divergencia, no calidad, sino cantidad de ideas, en donde el volumen de la información obtenida en esa etapa de descubrimiento se debe transformar en información que me permita dirigirme hacia soluciones que estén atendiendo ese insight, esa verdad profunda. Y por ejemplo, para este caso, el equipo puede dar 3 alternativas. Una de ellas, horarios diferenciados para cuidadores y familiares. Una idea 2, un programa in situ de entrenamiento en cuidados post-alta familiares, que no es más que el familiar participe durante la estancia de su paciente en cómo se lo cuida, para que cuando salga de alta sepa cómo cuidar. Una tercera alternativa, un poco más arriesgada, es una realización de una app que permita conocer el estado del paciente al alta y los cuidados que éste deba tener. En ese momento ya pasamos a converger y a prototipar las ideas, ¿no? Pasamos de la idea a la prueba y para ello vamos a, como dice su nombre, prototipar, vamos a generar maquetas, ¿no? Diferentes situaciones que vamos a poner a prueba mediante la experiencia del usuario, ¿no? Para poder recibir su información y su retroalimentación. En este momento pasamos a testear, en donde ya convergemos, y el testeo no es más que el ajuste al prototipo tantas veces como sea necesario para identificar un resultado satisfactorio. Y lo interesante de este momento no es calificar, sino aprender. Por ejemplo, acá nos hemos dado cuenta de que en el proceso de testeo, la alternativa 2.1 ha sido mejorada, ¿no? Es una alternativa 2.1, que es el programa in situ de entrenamiento en cuidados post-alta, pero en horarios diferenciados. ¿Y esto cómo se obtuvo? Desde testear con los usuarios, no solamente con el afectado, en este caso el adulto mayor hospitalizado, sino el cuidador primario o su familiar responsable. Entonces, concluyendo, el Design Thinking es una metodología ágil, y ágil en el sentido que es versátil a cualquier rubro. En este caso he presentado un ejemplo en salud, y que nos presenta un proceso iterativo que va y viene en relación a ajustes de cómo voy avanzando con las fases. Lo interesante es que agrega un pensamiento disruptivo, divergente y convergente, donde en un momento no necesita calidad de ideas, sino cantidad de ideas para poder afinar y llegar hacia la solución que se espera. Y que lo interesante es que se enfoca en crear valor desde la experiencia del usuario. Agradezco a Galea Júpiter por este diplomado. Realmente felicito a los docentes porque los conocimientos que nos han brindado pues han sido claves y son tan oportunos y versátiles que independientemente del rubro pueden ser aplicados. Muchísimas gracias.